Estimados hermanos y amigos, es una bendición en esta hora de la noche poder ingresar a lo que es la intimidad de su hogar. Bendecimos a Dios porque nos da la oportunidad siempre de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Sabemos que es un momento propicio para poder ponerle atención al Señor, al llamado que Él nos está haciendo para que podamos nosotros disfrutar de sus bendiciones maravillosas. Quiero llevarlo a la palabra del Señor y específicamente al libro de Jeremías, en su capítulo 17 y versículos 7 y 8, que dice de la siguiente manera: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. El versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Quiero hablarle esta noche sobre un tema que he titulado: hay un propósito de Dios para su vida. Repito el pensamiento o el tema que voy a meditar esta noche: hay un propósito de Dios para su vida. Me llama la atención un dato muy importante, que el promedio actual de vida para los seres humanos en nuestra época, en nuestro tiempo, es de 25.550 días, o sea, 70 años de edad. Este es el tiempo que usted y yo viviremos. Esto es lo que está establecido en la Escritura, en la palabra bendita del Señor. Dios ha dado la oportunidad al hombre de vivir muchos años sobre la tierra. Algunos no llegan a vivir ni siquiera los 70 porque no han podido vivir una vida correcta delante de los ojos del Señor. No han sido temerosos de Dios, porque el temor de Dios da la oportunidad de alargar la vida sobre la tierra. La obediencia a la palabra de Dios es otra de las cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para poder vivir nuestra vida sobre la tierra. Ahora, este tiempo que usted vivirá, 70 años, se ve que es un tiempo limitado. Si este es el tiempo que vamos a vivir sobre esta tierra, en nuestro tiempo y en nuestra época, entonces, ¿no cree usted que sería sabio empezar a utilizar el resto de la vida que le queda aquí sobre la tierra para alcanzar todos los propósitos que usted se ha trazado en la vida? Hay muchas personas que están viviendo sin propósitos. Hay muchas personas que no tienen metas, no tienen proyectos, no tienen planes. Hay muchas personas que están viviendo la vida como que si fueran a vivir 100 o 200 años sobre la tierra. Hay muchas personas que están desapercibidas y que no toman en cuenta que su vida es limitada sobre la tierra y que debieran de aprovechar bien esos años de vida que el Señor les va a conceder en este mundo. Estimado hermano y estimado amigo, yo quiero hablarle esta noche sobre una bendición maravillosa que encontramos en la palabra de Dios. Y es que Dios, a través de su palabra, nos está hablando de que Él tiene propósitos, tiene planes para la vida de cada uno de nosotros, pero Él desea que esos planes, que esos propósitos que Él tiene para con nosotros sean alcanzados, sean cumplidos en el tiempo que vayamos a estar sobre esta tierra. El Señor tiene pensamientos buenos para cada uno de nosotros y quiere de seguro bendecirnos a todos los seres humanos que habitamos en esta tierra, porque Él sabe que somos su creación, Él sabe que somos sus hijos y Él quiere bendecirnos de una u otra forma. La bendición de Jehová
que está ahí para ser derramada sobre todos aquellos que le tienen el temor a Él y que guardan su palabra en lo profundo de su corazón. Estimado hermano y amigo, muchas personas en este mundo no encuentran sentido a su existencia. Muchas personas en este mundo no están satisfechas con lo que tienen. Muchas personas no están satisfechas en esta tierra sobre lo que quieran hacer o lo que se propongan hacer en este mundo y no pueden lograrlo. Y muchas personas viven lamentándose en este mundo, en esta tierra, porque no han logrado sus propósitos. Y la razón por la cual no han logrado sus propósitos es porque no tienen una dependencia absoluta de Dios, no tienen una dependencia del Señor. Son personas que están desapercibidas, son personas que están viviendo la vida por quererla vivir, no tienen propósitos, no tienen planes, no saben que Dios tiene bendiciones extraordinarias para derramar sobre su vida. Yo quiero que descubramos esta noche el propósito de nuestras vidas con base a las Escrituras. Y quiero llevarlo primero al primer punto de este sermón, de esta predicación. Dios nos crió, estimados hermanos y amigos, con un propósito específico. Dios nos crió con un propósito sobre esta tierra. A Dios no le plació solamente crearnos y dejarnos sin que nosotros tuviéramos planes y proyectos en esta tierra. Y sabe una cosa, Dios está pensando en bendecirnos, porque desde el momento en que Dios crió todas las cosas, tenía un propósito para cada uno de nosotros. Yo quiero llevarlo a Efesios, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde él específicamente nos escribe y habla a la iglesia de Éfeso sobre la forma como Dios, Él quiere bendecir a cada uno de los seres humanos. Y en Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y encontramos el versículo 11, donde dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea que aquí encontramos la definición de Dios, el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, o sea, seleccionados de antemano conforme al propósito de Él que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer de nosotros? Vuelvo a repetir, desde el momento en que Dios crió todas las cosas, tenía un propósito para cada uno de nosotros. O sea, desde el momento de que Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas que fueron hechas, desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra, nosotros fuimos predestinados, fuimos seleccionados por el Señor, fuimos destinados de antemano por el Señor para disfrutar de su presencia y para que nosotros también fuéramos instrumentos de su gloria, que vivimos en esta tierra no por querer vivir. Dios nos ha hecho con un propósito, y el propósito del Señor es mostrarnos su gloria, y que por medio de esa gloria, por medio de esa bendición que derrama sobre nuestra vida, nosotros también seamos esos instrumentos útiles en sus manos para darle a Él toda la gloria, porque vamos a ser testigos del poder extraordinario de Dios, y eso nos va a llevar a que abramos nuestros labios, a que abramos nuestra boca, a que levantemos nuestras manos al cielo, a que lo adoremos, a que lo bendigamos, porque el Señor derramará sobre cada uno de nosotros su bendición abundante y grande. Desde el momento que Dios creó
todas las cosas, Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros. O sea que toda la creación era magnífica y extraordinaria según lo vio Dios, pero cuando crió al hombre, lo crió como corona de la creación, le puso a disposición todas las bendiciones de este mundo para que disfrutara de toda la bendición de esta tierra, toda la creación que Dios hizo para que nosotros gozáramos en ella. Pero hay una cosa que Dios pide, y Él está pidiendo de nosotros que seamos instrumentos de su gloria. El Señor nos ha predestinado, el Señor nos ha seleccionado de antemano a fin de que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo Jesús. O sea, esto quiere decir que todas las bendiciones que nosotros vamos a recibir en esta vida van a depender del Señor, van a venir de Él. Y luego en el libro de Proverbios capítulo 16 el Señor afirma nuevamente a través de la palabra la manera y la forma como Él quiere bendecirnos a cada uno de los seres humanos que habitamos en esta tierra. Usted puede descubrir a través de la palabra el propósito que Dios tiene para usted en su vida. Dice ese libro de Proverbios, ese capítulo 16 y versículo 4: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. O sea, hay un propósito. Todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Qué quiere decir esto, estimado hermano y amigo? Quiere decir que en Cristo Jesús nosotros fuimos predestinados o destinados de antemano primero para disfrutar de la salvación. Y aquí encontramos nosotros la afirmación de que todas las cosas las hizo Dios para sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué crió Dios a un ser humano sobre la tierra? ¿Para qué hizo Dios a un hombre y una mujer, un ser humano que caminara aquí sobre esta tierra? ¿Para qué? Hay un propósito que Dios tiene al haber hecho al hombre y a la mujer, al joven, a la señorita, al anciano, a todo el ser humano que habita sobre esta tierra. Dios tiene un propósito por el cual lo creó. Si no hubiera habido algún propósito, Dios no hubiera decidido criar al hombre, pero Dios tiene buenos pensamientos y tiene buenos propósitos para cada una de sus criaturas, porque la palabra del Señor dice que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Para qué hizo Dios todas las cosas, incluyendo a los seres humanos que habitan sobre esta tierra? Los hizo para que estuvieran siempre cerca de Él, porque los hizo para sí mismo. Dios tuvo un propósito al crearme a mí sobre la tierra, al crearlo a usted sobre la tierra. Usted no está hecho por querer, porque Dios quiso hacerlo y dejarlo abandonado, que usted hiciera lo que quisiera. No, es que Dios hizo al ser humano y todas las cosas las hizo para sí mismo. O sea, que Dios quiere que nosotros entendamos que somos su santa creación y que hay un propósito. El propósito es que nosotros entendamos que somos propiedad del Señor, y eso solamente se logra cuando somos obedientes a su palabra, cuando aceptamos la salvación de nuestras almas a través de la sangre poderosa de Jesucristo, cuando nosotros decidimos estar cerca de Él, cuando nosotros decidimos habitar cerca de Él, cuando nosotros no nos apartamos jamás de Él. Él nos hizo para que estemos cerca de Él. Estimado hermano y amigo, Dios ha criado al ser humano no por quererlo criar. Dios ha hecho al hombre y a la mujer sobre esta tierra para que vivan cerca de Él. Todas las cosas las hizo el Señor para Él mismo. O sea, Dios nos crió para Él. No hay otro propósito más, estimado hermano y amigo. El problema con los seres humanos que habitan sobre la faz de la tierra es que viven una vida sin propósito, una vida sin Dios, una vida sin esperanza,
una vida sin propósitos divinos, una vida por quererla vivir nada más sobre la tierra. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios nos ha creado para que estemos cerca de Él, para que entendamos que somos propiedad de Él. Pero para ser propiedad de Él se necesita que tomemos la decisión, cada uno de nosotros, de caminar de la mano poderosa del Señor. En Cristo Jesús Dios nos ha dado la salvación, como dice Efesios, y Dios nos ha creado para que estemos cerca de Él, y para estar cerca de Él se necesita que nosotros abramos nuestro corazón y entendamos que hay un objetivo primordial en la mente de Dios: que todos los seres humanos disfruten de la salvación y de la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios no improvisó, todo lo planeó cuidadosamente. Todo lo que Dios hizo, lo hizo cuidadosamente. No somos algo improvisado, no somos una creación improvisada. No, Dios planeó todo lo que nosotros teníamos que hacer para Él, ¿verdad? El Señor crió a los seres humanos con un propósito. Todo estuvo previamente planificado. Hubo un plan en la mente de Dios, estimados hermanos y amigos. Por eso esta noche debemos de darle a Él la gloria. Debemos de bendecirlo a Él, porque no nos crió para que nosotros camináramos sin proyecto, sin propósito de vida. El Señor nos crió para que nosotros recibiésemos todas sus bendiciones, comenzando con la bendición grande y maravillosa de la salvación y de la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Estimado hermano y amigo, Dios ha creado a todos los seres humanos con un objetivo y con un propósito, y quiero reafirmarlo en el libro de Jeremías capítulo 1. Dice la palabra del Señor en el versículo 5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. O sea, aquí el Señor está hablándole a Jeremías. Había un propósito en la creación, en la formación de un ser humano, de un profeta como Jeremías. Antes que Jeremías se formara en el vientre, dice el Señor que lo conoció. Y eso pasó con cada uno de nosotros también. Antes de que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, el Señor nos conoció. Él nos conoció y nos conoce a todos y cada uno de los que habitamos sobre esta tierra. Hombres y mujeres que caminan por las calles, hombres y mujeres que están ahí en su hogar en este mismo momento, hombres y mujeres que tienen la oportunidad de tener vida sobre esta tierra. Dios los ha creado con un propósito, porque antes de que fuesen formados en el vientre de la madre, Él los conoció. Y de seguro que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, y nos conoce también de seguro por nombre. Por eso, estimado hermano, estimado amigo, dice la palabra del Señor que nosotros fuimos creados con un objetivo y con un propósito, y eso lo afirmamos nosotros porque el Señor lo ha dicho a través de la palabra. Dice ahí en Jeremías 1:11, 1:11 de Jeremías, dice antes. Eso me llama la atención. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Después ahí, ¿no? Versículo 11. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea que el Señor está poniendo la palabra por obra. El Señor ha prometido, y el Señor dijo ahí en el versículo 4, cuando el Señor le habló, el versículo 4, cuando vino la palabra del Señor, que antes que Él fuera formado en el vientre de la madre, Él fue conocido. Y Dios le dio un ministerio. Pero en el versículo 12, el Señor le dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El Señor había dado un ministerio al profeta, lo había designado como un
predicador, como un profeta de las naciones, y lo había enviado para predicarle a una nación dura y rebelde como la nación de Israel. Pero él venía para poder enseñarle a los judíos, a los israelitas, los propósitos, los objetivos que Dios tenía para cada uno de ellos. Por eso entiendo a través de la palabra que Dios no improvisó, sino que Dios planeó todas las cosas y todo lo hizo plenamente planificado, anticipadamente, para que nosotros descubriéramos el propósito de nuestra creación. Fuimos creados con un propósito específico, o sea, Dios nos creó con un propósito. Estimado hermano y amigo, Dios nos ha creado a todos con un objetivo primordial y con un propósito. Ahora, en segundo lugar, tengo acá en este sermón que no encontramos propósitos o el propósito para nuestra vida porque nos enfocamos en nuestras propias expectativas. O sea, nosotros nos enfocamos en nuestros propios proyectos. Nosotros nos enfocamos en nuestros propios planes. Nosotros creemos de que somos capaces, sin la ayuda de Dios, de lograr y hacer todas las cosas que nos proponemos. Pero es claro el Señor al hablar en la palabra y al decir en la palabra que apartados o alejados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Mire, hay una porción de la palabra del Señor a la cual quiero llevarlo, y está en el libro de Éxodo capítulo 2. Ahí en el libro de Éxodo capítulo 2 encontramos nosotros algo muy importante que tiene que ver con los proyectos y los planes que Dios tiene para la vida de todos y cada uno de los seres humanos. Éxodo capítulo 2 versículo 11. Dice la palabra del Señor de esta manera, versículo 11: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hombres que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y el versículo 15 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Estimado hermano y amigo, Moisés fue crecido en el palacio de Faraón en Egipto, y él disfrutó de todas las bendiciones que había en el palacio. Él fue instruido en todas las ciencias, todas las artes egipcias. Él estuvo ahí, habitó ahí y vivió una vida muy cómoda. Pero es que Moisés tenía una descendencia israelita, él era un judío. Y la palabra del Señor dice que un día salió y vio que dos de sus hermanos peleaban dentro de sí, ¿verdad? O un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos, es la historia. Y entonces él quiso defender a su descendencia y mató al egipcio. Y cuando él pensaba que nadie había dado cuenta de la situación, pretendió él ocultar la situación, pero alguien lo había visto. Además del ojo de Dios que ve todas las cosas, otro de los judíos había observado, había visto esta situación. Y entonces ahora él se ve descubierto y tiene necesidad de huir de Egipto. Después de tener una vida cómoda en el palacio, tuvo que irse del palacio real y se fue al desierto. Tuvo que ir huyendo y se fue a la tierra de Madián, donde fue a pastorear ovejas, las ovejas de su suegro Jetro. Y él tuvo que ir allá al desierto, pero estando en el desierto entendió el propósito que Dios tenía para su vida. El propósito de Dios para Moisés no es que estuviera en medio de la abundancia. El propósito de Dios para Moisés no es que estuviera en medio de la riqueza. El propósito de Dios para Moisés no es que tuviera una vida cómoda.
El propósito de Dios para Moisés era hacerlo un libertador de la nación de Israel. El propósito de Dios para Moisés era hacerlo uno de sus siervos. Era que Moisés aprendiera a vivir cerca de él. El propósito de Dios para Moisés era que él aprendiera a ser un siervo sometido, humillado, bajo la mano poderosa del Señor. Dios tenía un propósito para Moisés. Ahora, la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8 que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y a veces todo lo que parece malo, todo lo que parece que nos causa dolor, tristeza, a veces desesperación en nuestra vida, esas cosas que nos hacen sufrir nos van a servir para bien, porque en medio de todas esas situaciones vamos a contemplar la grandeza de un Dios poderoso y maravilloso, que va a ayudarnos a salir en medio de esas tremendas situaciones en las cuales nos vemos inmersos. Estimado hermano y amigo, a veces no encontramos nuestros propósitos para nuestra vida porque nos enfocamos en nuestras propias expectativas. Nos asaltan muchas interrogantes y nosotros nos las hacemos a sí mismos. ¿Qué quiero ser y hacer en esta vida? Pregúntese usted ahora. O posiblemente se lo ha preguntado: ¿qué quiero ser o hacer en esta vida? ¿Quién quiero ser en esta vida? Alguien que no tenga propósitos no puede contestar ese tipo de preguntas. ¿Qué quiero ser y hacer en esta vida? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Sabía usted qué debe de hacer con su vida? Estimado hermano y amigo, ¿sabe usted qué debe de hacer con su vida? ¿Está pensando usted qué hacer con su vida? Posiblemente sea una persona joven todavía que tiene mucha vida por delante y tiene propósitos y tiene planes. Pero puede ser de que usted sea una persona joven todavía y que no tiene proyectos, que no tiene planes de vida, proyectos de vida. Y entonces ahora, pues aquí hay una pregunta: ¿qué debo hacer con mi vida? Yo creo que lo primordial en esta vida para responder a este interrogante es que lo que quiero yo hacer con mi vida es lograr los propósitos de Dios para mí. Lo que quiero en esta vida es vivir bajo el temor del Señor. Lo que quiero hacer en mi vida es servirle al Señor. Lo que quiero hacer en mi vida es consagrarme para Él. Lo que quiero hacer en mi vida es lograr los propósitos que Él, Dios de los cielos, tiene para mí. Yo no quiero vivir una vida dependiendo de mí mismo. Yo quiero tener una vida bendecida por la mano poderosa del Señor. Otra interrogante pudiera ser: ¿cuáles son las metas que debo desarrollar? ¿Cuáles son las metas por las cuales me debo de esmerar o me debo de esforzar en esta tierra? Lo primordial debe ser la salvación de su alma. Lo primordial debe ser Dios, y todos los proyectos que usted tiene, todos los planes que tiene para esta tierra serán logrados bajo la mano poderosa del Señor. Siguiente pregunta: ¿en qué metas y proyectos debo invertir mi vida cada día? O sea, cada día, ¿en qué debo de trabajar cada día? Si tengo proyectos, si tengo metas en esta vida, ¿cómo debo de lograrlas? Mis proyectos que tengo para este mundo, para esta tierra, los voy a tener que poner en la mano poderosa del Señor. Y el Señor me va a ayudar para poder lograr mis propósitos en esta vida. Ahora, termino con este punto siguiente: ¿cómo construir el propósito de Dios para su vida? ¿Cómo hacer que los propósitos de Dios se cumplan en usted? ¿Cómo hacer que los planes que Dios tiene para usted se cumplan? ¿Cómo hacer? Y encontramos en la palabra del Señor, hay una enseñanza a través de la palabra que debemos de tomar en cuenta. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11 y versículo 7. Para contestar esta pregunta: ¿cómo construir el propósito de Dios para mi vida? O sea, ¿cómo lograr los propósitos de Dios para mí? Dios tiene propósitos grandes y maravillosos para cada uno de nosotros, pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo se va a hacer? Y entonces encontramos en Hebreos capítulo 11 y el versículo 7, que dice de la siguiente manera: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. ¿Qué encontramos aquí? Paso número 1 para lograr sus propósitos. Si usted quiere lograr sus propósitos en esta tierra, en esta vida, paso número 1: obedezca al Señor y haga las cosas de acuerdo a los planes de Dios. Obedezca al Señor y haga las cosas de acuerdo a los planes de Dios. No haga las cosas conforme usted piensa. Ponga sus proyectos de vida primero, comenzando con la salvación, en la mano del Señor. Entréguese al Señor, que Él sea el dueño de su vida, que Él sea el que va a controlar su vida, el que va a dirigir su vida sobre esta tierra, y entonces sus propósitos van a poder lograrse. Pero comience poniendo a Dios en su corazón. Paso número 2: haga las cosas sin temor. Haga las cosas sin temor. Hay una cosa que me llamó la atención, una declaración que me llamó la atención, y es que hay un filósofo y escritor romano llamado Séneca. Es un filósofo y escritor romano, fue en el tiempo pasado, en la época pasada. Dijo: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque nos atrevemos o no nos atrevemos a hacerlas. Estimado hermano y amigo, el miedo paraliza muchas veces a las personas y les impide que logren alcanzar sus metas y sus objetivos. ¿Sabe? Dios tiene un plan para usted, el plan de la salvación. Pero usted tiene temor de entregar su vida al Señor. ¿Por qué? Usted tiene temor de rendirse a Él. Usted tiene temor de confesarle sus ofensas, sus pecados. Usted tiene temor de poder acercarse a Dios. Usted tiene temor de escuchar a Dios. Usted tiene temor de servirle al Señor. ¿Por qué? Hay un miedo que hay en su corazón. Y sabe, esa meta de la salvación usted no la va a poder alcanzar a menos que venza el temor. Y el amor que se le tiene al Señor va a hacer que el temor desaparezca y vamos a lograr nuestras metas y nuestros objetivos, comenzando con este objetivo primero, que es el asunto de la salvación. El miedo paraliza muchas veces a las personas y por ello dejan de alcanzar sus propósitos en la vida. Estimado amigo y hermano, yo quiero llevarlo esta noche a pensar y a meditar. ¿Cuáles son los planes que usted tiene en su vida y por los cuales se está esforzando? Pero yo quiero también preguntarle: ¿está Dios en esos planes? ¿Está Dios en esos proyectos? ¿Usted va a lograr su propósito, sus proyectos bajo la dirección de la mano poderosa del Señor? ¿O usted quiere hacer las cosas como usted quiere, pero no tomar en cuenta al Señor? Eso es bastante importante. Entonces, debemos de hacer las cosas sin temor. Ahora, hay otro punto. Punto número 3 o paso número 3 es tener presente que las metas nos van a dar dirección, nos van a dar significado, nos van a dar una gran motivación y cuando las logramos nos van a dar una gran satisfacción. Cuando logramos la meta de la salvación o la meta de ser salvos por medio de Jesucristo, usted va a tener una gran satisfacción en su vida. El Espíritu Santo le está dando dirección. El Espíritu Santo le está dando fe. El Espíritu Santo le está dando fortaleza. El Espíritu Santo lo está ayudando ahora. Pero usted debe llegar a la meta. No se debe quedar en el camino. Usted debe tomar una decisión hoy. Primero, de abrir su corazón a Cristo y disfrutar de Él como su Salvador. Y entonces, cuando llegue a cumplir esa meta, va a haber una gran satisfacción en su corazón. La mayoría de los que hemos aceptado el plan de la salvación en nuestra vida, estamos satisfechos porque sabemos lo que hemos hecho y lo hemos hecho con la ayuda del Señor y somos las personas más felices que habitamos sobre la faz de la tierra. Somos personas sin aflicción espiritual porque estamos cerca del Señor. Somos personas que siempre tenemos el socorro y la ayuda de la mano poderosa de Dios y somos personas bendecidas. Hemos logrado todos los proyectos de nuestra vida porque hemos
tomado en cuenta la mano poderosa del Señor. Porque las personas que cumplen los propósitos de Dios y que los propósitos de Dios se cumplen en ellas, son personas bendecidas. Una vez obedecemos la voz de Dios, Él promete bendecirnos con abundancia. La primera y grande bendición es disfrutar de la presencia continua de Dios. La búsqueda del reino hará que recibamos todas las bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Que el Señor Dios Todopoderoso pueda ayudarlo a usted, pueda ayudarnos a todos a depender de Él y a entender cuáles son los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Pero quiero mostrarle el primero y grande propósito de la vida. Es tener a Cristo en el corazón, es disfrutar de la salvación, es tener la vida eterna. Que el Dios de los cielos lo ayude a usted para poder tomar la decisión de comenzar a lograr todos sus propósitos y proyectos de la vida. Mientras tenga vida sobre esta tierra, usted pueda lograrlos con ayuda del Señor, y que al final pueda desaparecer de esta tierra, pero satisfecho o satisfecha de que buscó al Señor y que Dios derramó bendición sobre usted. Voy a hacer una oración por usted en el nombre del Señor. Soberano Dios que habitas en gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, te doy gracias esta noche, Padre de la gloria, por este privilegio que tú me has dado, por esta oportunidad que he tenido, Señor, de compartir esta palabra, Señor de los cielos, sobre y derramar tu bendición por medio de esta palabra sobre la vida de cada uno, Señor, de los que han estado en sintonía de nosotros, Señor. Padre de la gloria, gracias porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, edifica, tu palabra guía. Señor, permite que los que están ahora en sintonía nuestra abran su corazón y se rindan a ti, y que sean bendecidos en todas las áreas de la vida, que se abra la ventana de los cielos y que comiences a bendecirlos ahora con la salvación, con la vida eterna, y que después de eso todas las bendiciones en todas las áreas de la vida empiecen a derramarse sobre ellos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Pero sobre todo oro por aquel que tiene necesidad de salvación, que tiene necesidad de la vida eterna, y que hoy, Señor, se rinde a ti. Te pido, Dios mío, que tú, Dios de los cielos, ministre su alma, ministre su espíritu, ministre su vida, y lo hagas tu Hijo en este momento, en el nombre de Jesús. Y aquel que se reconcilia, perdónalo, Señor, y que pueda seguir logrando las metas y los objetivos que se ha trazado en la vida, comenzando con ese reconcilio contigo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos y amigos, es una bendición haber llegado a la intimidad de su hogar con la palabra, y en otra ocasión estaremos de nuevo con ustedes para la gloria del Señor. Amén.